Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Ilse. Bienvenidos y bienvenidas. Un gusto escucharles, ¿eh? Pero solo veo 19, 18. Los demás se me han escapado. Ok, vamos a ver. Un segundo. Un segundito, un segundo. Un segundito, un segundo. Nuestra agenda, vamos a trabajar nuestra agenda y el contenido socioemocional, pues, y luego pues pasaremos directamente a la clase que nos corresponde. Voy a compartir la pantalla para que veamos lo que vamos a trabajar. Ahí lo tenemos. Vamos a verlo. Aquí está, ¿eh? Vamos a ver, tenemos la agendita, que es un saludo. Vamos a trabajar el contenido socioemocional. Hacemos una pequeña retroalimentación. El objetivo de la clase, la desarrollamos y por último el cierre, ¿eh? Pero lo primero que vamos a hacer va a ser comentar los cuidados de nuestro cerebro, ¿eh? Para tenerlo al 100%. Y aquí es donde les voy a pedir su aporte, su participación. ¿Alguien me comenta cómo hacer para cuidar nuestro cerebro? ¿Quién me ayuda? A mí me lo ha dicho mi papá a veces cuando mi hermano se enoja o se siente frustrado, digamos, por algún trabajo de la universidad, de que no se estrese porque eso mata neuronas, aunque también dice cosas de hay que dormirse temprano y todo lo demás y no estar estresado todo el tiempo, porque eso pues, quieras o no, nos impide hacer todo concentrados al 100% porque estamos preocupados por otras ondas. Perdón la palabra, pero era la única manera que sentía que podía expresarme bien, pues, para estar un punto claro, pues. En que no tenía activado el micrófono. Ahora sí. Tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Es así. Sentirse estresado ocasiona todo eso, ¿eh? Prácticamente deteriora nuestro cerebro y prácticamente lo conduce a una situación de crisis. Tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Esa es una de las razones o de las causas principales que daña nuestro cerebro. ¿Quién más? Excelente. Muchas gracias por su aporte. ¿Qué otras cosas? ¿Quién más se anima a romper también el hielo, eh? ¿Qué podríamos hacer nosotros para mantener nuestro cerebro bien cuidadito, bien aceitadito y en óptimas condiciones? ¿Quién más se anima? Gracias, Catherine Tatiana. Catherine Tatiana Ábrego. Muchas gracias por levantar las manos. Dormir adecuadamente, es decir, no desvelarse. Ok, muy bien, excelente. ¿Y ustedes se desvelan?
¿Se desvelan o no? ¿Ya están dormiditos a las 8? ¿Lo más tarde a las 9? Pregunto, ¿se duermen luego? Por acá dice su compañera o compañero, no alcanzo. A Isela. No, vamos a ver quién. Brizuela. Primero a Brizuela. No alcanzo a ver el nombre, pero dice que es fundamental dormir bastante. Y aquí dice Scarlett que a veces desvelan, Para ser sincera, sí, jaja. No se desvelen mucho, Isela, Es malo, Hay que acostarse temprano, La edad que ustedes están para dormirse lo más tarde a las 9, Eso es fundamental para todos, Dormir mucho, dormir bien, alimentarse sumamente, en términos generales, bien, hay algo que también, aparte de desvelarse, es el enemigo mortal de nuestro cerebro, y va incluida esta parte de acá, El consumo de drogas es mortífero para nuestro cerebro, Por ejemplo, la marihuana ocasiona lesiones internas en nuestro cerebro que prácticamente son irreversibles, Esos quedan como que son las fallas que tiene el planeta Tierra y no se vuelven a recuperar, ocasionando pues a futuro enormes trastornos mentales. Y también pues hay que cuidarlo, Un golpe en la cabeza pues ocasiona a futuro grandes problemas, Acuérdate que si la masa cerebral tiene un movimiento muy inesperado, muy violento, entonces también va a ocasionar graves problemas. Entonces la invitación es a cuidar el cerebro, Recuerden que es nuestra computadora principal, o nuestra computadora, que es la que tiene el control absoluto de todo nuestro cuerpo. Falló el cerebro, bueno, empieza a fallar todo. Así es que a cuidarlo. Ok. No sé si alguien más quiere aportar algo. Ok. Entonces, retomemos entonces nuestro tema de hoy. Veamos entonces. Acuérdenme ustedes, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué fue lo último que hicimos? Nos quedamos en los equipos de trabajo con las Cortes de Cádiz y Fernando VII. Sí, profe, pero terminamos las exposiciones el segundo día con los últimos 4 temas, si no estoy mal. Terminamos todo lo de Fernando también. Pasó el grupo 7. Sí, la clase pasada terminamos las exposiciones. Perfecto, entonces, excelente. Muy bien, entonces ya estamos listos para lo que es entonces nuestro repasito que vamos a hacer, y es con relación a ¿cómo se llama? A todo lo que hemos venido trabajando en estos días. La próxima hora pues también haremos un juego muy divertido de lo que hemos venido trabajando. Quiero compartir con ustedes en la pantalla lo siguiente, y a partir de acá todos vamos a ir trabajando. Muy bien, aquí lo tenemos, repasito general de lo que es el antiguo régimen, para poder retomar algunas cositas que se nos vayan quedando o que se nos hayan quedado por ahí en el tintero. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Primero, nos vamos a ubicar en la crisis de Fernando IV. 1788-1808. Ojo acá. ¿Cuáles son los factores que conllevan o que terminan influyendo para que esta crisis sea aún más grave? Uno, el impacto de la Revolución Francesa. Recuerde que esta revolución lo que viene a hacer es
ir en contra de las características principales del absolutismo. Recuerda de que el absolutismo no es nada más que todo el poder engendrado en una sola persona, que es el rey, quien se consideraba en su momento como personaje divino, que prácticamente imponía las leyes y nadie más podía decirle nada, solo lo que él hacía. Entonces la Revolución Francesa vino en contra de toda esa situación y empezó a luchar, a promover ideas que fueran ¿cómo se llama? A tratar de erradicar esa política ideológica que había conocida como el absolutismo. Luego, a raíz de esta Revolución Francesa, recuérdese, el señor Fernando IV, en compañía de otros países absolutistas, le declaran la guerra a los franceses. Por supuesto, llega la derrota, los franceses los subordinaron, y viene a empeorar la crisis. Nuestro amigo Carlos IV se deshace o destituye a los ministros ilustrados que le dejó su padre, el señor Carlos III, y en vez de ellos coloca a su propio ministro, al valido al señor Manuel Godoy, como primer ministro de todo, como un valido. Entonces Manuel Godoy empieza a gobernar en función de los intereses de Carlos IV. Ahora bien, la crisis económica, política y social que se genera a causa de lo que es que España está subordinado a los franceses y la cual lo hace pactar para combatir en contra de los ingleses y que luego los ingleses destruyen toda su fuerza naval, hace que el pueblo empiece a desconocerlo o a no querer a Manuel Godoy. Recuérdese que ya a estas alturas la nobleza y el mismo clero no lo quieren por su origen pobre, por su origen de campesino, de una familia humilde. Entonces, en ese sentido, pues Manuel Godoy, pues con el aval del rey Carlos IV, firma un tratado de alianza con los franceses. El tratado de Fontainebleau, 1807. Ya me van a decir ustedes, ya me van a ayudar a comentar de qué se trata ese tratado. Vayan pensando, Y luego, pues vienen los demás acontecimientos que vamos a comentar también. Me detengo aquí un ratito, con el tratado de Fontainebleau. ¿Alguien me lo comenta en qué consistió? Era en donde España y Francia, o sea, había, como les dice la palabra, un tratado para que Francia pudiera pasar por España a conquistar Portugal, pero en realidad fue falso. Ok, en eso consistió. Perfecto. Una alianza, un tratado con Francia para que los soldados napoleónicos pudieran cruzar los Pirineos y de esa forma llegar a Portugal, conquistarlo, repartírselo entre los franceses y los españoles y crear un principado para este señor Manuel Godoy. Y es así pues como llegan los franceses a España, cruzan con el aval de las autoridades españolas los Pirineos, pero no se dirigen a Portugal, sino que incumplen su tratado y se quedan dispersos en lugares estratégicos de España. Cataluña, Valencia, el mismo Madrid en la zona norte. Y a raíz de esta presencia del ejército napoleónico en España, el señor Manuel Godoy recomienda a la familia real
que se vaya a vivir al sur de España, al extremo sur, Andalucía, a una ciudad conocida como Aranjuez. Y es así, se van para allá. Allá en Aranjuez hay un descontento enorme contra Manuel Godoy y contra Carlos IV. Ese descontento es liderado por la nobleza, el clero y el mismo Fernando VII. Pero cuenta con la participación de todo el pueblo, porque el pueblo no está contento con Godoy. Recuerden que han aumentado los impuestos y todo eso. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el objetivo o los objetivos principales de ese motín de Aranjuez? Destituir a Manuel Godoy y la abdicación de Carlos IV en Fernando VII. Perfecto, así fue. Ese era el objetivo fundamental. Y se lograron esos objetivos en ese motín. Se alcanzaron esos objetivos que se habían propuesto los españoles. Sí. ¿Sí? Sí, porque creo que hasta ejecutaron a Godoy y ahí es cuando Carlos IV va a pedirle ayuda a Napoleón para recuperar la corona. Así es correctísimo su ayuda, su aporte. Los dos objetivos se consiguieron. Destituyeron a Godoy como ministro, lo encarcelaron, lo fusilaron. Y a Carlos IV lo obligaron a que diera la corona a su hijo Fernando VII. A Fernando, su hijo Fernando, que al momento de convertirse en rey, pues se convierte en Fernando VII. Y es correcto lo que usted dice. Ahí pues nuestro amigo Carlos IV se ve sumamente afligido y le pide ayuda a Napoleón para que le ayude a solucionar el problema que en ese momento tiene. Y Napoleón ve la posibilidad entonces, o mejor dicho, se da cuenta que la monarquía española es muy débil, que está dividida, que está fragmentada y que no tiene la capacidad para resistir a una invasión de su todopoderoso ejército napoleónico. Recuerde que a estas alturas Napoleón tiene más del 80% del territorio europeo bajo su dominio. Solo prácticamente le queda España y que es el próximo objetivo. Napoleón lo que pretende es anexar a España a su imperio napoleónico. Y cuando recibe la carta de Carlos, claro, se pone contento y dice sí, con gusto. Los manda a traer a Carlos y a Fernando hacia Bayona, supuestamente para mediar. Pero estando allá, las cosas cambiaron. Y se dan lo que se conocen como las famosas abdicaciones. De Fernando a Carlos, de Carlos a Napoleón y de Napoleón al hermano de él, a José, a quien termina imponiendo como rey en España. Recuerda que la llegada de José I, que es el nombre con el que se conoce como el rey de España, generan ciertas reformas a nivel de la población española. Hay una igualdad de todos los españoles ante la ley. Hay una igualdad de los españoles ante lo que son los cargos públicos, que antes no los podían optar, sino que eran de uso exclusivo de las clases privilegiadas. Hay también una igualdad de los españoles ante el trabajo, ante la educación. A pesar de todas esas reformas que van en bien de la familia española, los españoles no lo quieren a José. ¿Se acuerdan ustedes por qué no quieren los españoles a José I? ¿Quién me ayuda? Recordando. Porque no era español y porque el gobierno era impuesto. Exacto.
Es correcto. No lo querían porque ellos veían que era una usurpación de la corona. José no era español, ni tenía descendencia al trono ni nada que ver. Y era impuesto a través de las armas, ¿eh? Como bien dijo la compañera, impuesto a la fuerza. Y en ese sentido es pues que el pueblo no estaba de acuerdo. Y que como era un reinado impuesto en función de una guerra, pues todas las acciones que llevaba a cabo José I eran de tipo militar. Habían requisas o cateos en las casas continuamente, porque el temor de José I es que en algún momento el pueblo se llegase a levantar en contra de él. Y que no estaba tan equivocado, así era, ¿eh? Así es que todos aquellos que encontraban culpables de algún delito, pues simple y sencillamente eran fusilados, ¿eh? No había mayor libertad en ese sentido. Por eso es que no lo quería el pueblo de José I. Y pues ahí empieza ya a gestarse lo que es la famosa Guerra de Independencia. 1808-1814. 6 años de conflicto. Y para ello vamos a tratar de evidenciar o poner de manifiesto esas causas. Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más acá. Bien, pero creo que ahí no lo van a ver ustedes. Aquí. Ok, ahora sí. Ahora sí se puede ver. Vamos a ver. Causas que dan origen a esta guerra de independencia. Una de ellas, abdicaciones de Bayona, la que ya vimos, ¿ves? Desde Fernando hasta José I. Una. Dos, al imponer a José I como rey de España. Tres, que fue la gota que rebalsó el vaso, lo que dio inicio a esa guerra de independencia. Ese levantamiento popular del 2 de mayo de 1808, que inicia en Madrid. ¿Alguien se acuerda en qué consistió ese levantamiento popular del 2 de mayo? ¿Cómo inició ese levantamiento? ¿Quién me ayuda? Levantamiento popular del 2 de mayo. ¿No se acuerdan? ¿Qué fue lo que dio origen a esa guerra de independencia? ¿Qué ocurre en el Palacio Real de Madrid? ¿Nada? Bueno, muchas gracias por levantar la mano. Señorita Sofía Saraí Vigil. Señorita Sofía, ¿en qué consistió ese levantamiento popular del 2 de mayo? ¿Quién me ayuda? Levantamiento popular del 2 de mayo. Creo que fue cuando las tropas de Napoleón invadieron Madrid, o sea, tomaron un sitio ahí. Ok, muy bien. Excelente aporte. Muy bien, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más se anima?
Así como dice Paola, creo que también trataron de llevarse a la familia real y es cuando la población se levantó en contra de los soldados, creo. Es correcto. Es correcto el punto de vista de ustedes, chicas. Esa es la gota que rebalsa el vaso, ¿eh? Napoleón manda a traer a la familia real que está en el Palacio Real en Madrid. El pueblo no lo permite y ahí inicia eso, levantamiento popular. Y pronto, muy pronto, se extiende a varios puntos de todo el país. Y ahí pues se acuerdan del señor Murat, enojado, mandado por Napoleón, inicia una represión en contra del pueblo y decreta que donde el que fuere capturado con armas iba a ser fusilado, que en la vía o lugar donde muere un francés, pues esa vía será quemada y que prácticamente pues hay una represión completa. El ejército español no participa en ese levantamiento popular. Recuerden que el ejército español en ese momento está desarmado, únicamente con sus fusiles. Napoleón les ha mandado a quitar sus municiones, sus balas y no pueden hacer nada. Así es que es el pueblo, armado con cuchillos, piedras, armas punzantes, un par de pistolas o fusiles de caza, de cacería, mantienen. Pero de ahí por lo demás, nada. Pero lucharon en forma muy, pero muy aguerrida en contra del pueblo, del ejército napoleónico, en contra de los famosos mamelucos, que no eran más que árabes convertidos en soldados napoleónicos. Bueno, allí inicia esa guerra y se lleva a cabo una táctica, porque inmediatamente también hay la gestión de una junta local, en donde prácticamente empiezan a organizarse el pueblo en tipo unidades de guerrilla, 3, 4, 5 ciudadanos como máximo armados llegaban a pegar un hostigamiento, un ataque al ejército francés, los mataban y luego ya no los encontraban. Luego se crean las juntas regionales que tenían mayor cobertura y por último pues la junta general, que la cual pues también al final de cuentas no la Junta Suprema Central no llenó las expectativas. Todas esas juntas fueron creadas para llenar el vacío de poder que en su momento había dejado los reyes y el mismo José I. Había también una incapacidad de las autoridades para hacerle frente a la invasión a lo que es el ejército. Ya les digo, les comenté por qué, porque no tenían la capacidad en ese momento para enfrentarse a los ejércitos napoleónicos. Y pues luego está la formación de las juntas, esas juntas, Junta Suprema Central, que al final pues tuvo que declinar también por la incapacidad para dirigir la guerra y que esta junta, bueno, antes de renunciar crearon las famosas Cortes de Cádiz, que son las que quedaron prácticamente al frente de todo eso. Y el pueblo pues tuvo que organizarse en esto, en resistencia popular, guerrillas y sitios que prácticamente son los que tenía esta guerrilla. Que al final pues esta junta en 1810 ¿cómo se llama? Se desintegra y que las cortes piden ayuda a los franceses, a los ingleses y a los portugueses para luchar en contra de Napoleón y que Napoleón al final de cuentas pues cuando ve que su ejército va perdiendo en España, se decide él ir a España para tomar el mando personalmente. Pero tiene otro frente de batalla con los rusos. Entonces no puede mantener los dos frentes. Y al ver que en España va perdiendo y también con los rusos también, entonces decide abandonar España e irse a pelear contra los rusos. Y eso forza
a que se firme un tratado que le pone fin a la guerra de independencia y que reconoce a Fernando VII como rey de España. ¿Se acuerdan cómo se llama ese tratado? ¿Se acuerdan cómo se llama ese tratado? Es el tratado de Valencay, pero se escribe Valencay. Valencay con C, pero esa C tiene como una media colita así al final, ¿eh? Pero se pronuncia así, Valencay. Es como que esté escribiendo usted Barca. Se escribe Barca, pero se pronuncia Barça, ¿eh? Es exactamente igual, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, pues con la firma de ese tratado, se pone fin a esa guerra de independencia. Pero en la misma sociedad quedan prevaleciendo grupos con tres posiciones, mejor dicho, grupos con posiciones ideológicas diferentes, ¿eh? Los afrancesados. ¿Se acuerdan quiénes eran los afrancesados? Gracias, señorita Lili Reyes, por participar y levantar la mano. ¿Quiénes eran los afrancesados, Lili? ¿Quiénes eran los afrancesados? Los franceses. Ok, tiene que ver, tiene relación, pero ¿quiénes eran los afrancesados? Esto, Yo creo que eran como lo mismo de Coto, pero que seguían como lo que planteaban los españoles, no sé si estoy, los franceses, perdón, no sé si estoy mal. ok, no, está bien, ¿eh? Aquí con los afrancesados se encontraban un grupo de intelectuales, los grupos que prácticamente habían participado así efímeramente en el gobierno de José I y que estaban de acuerdo con el gobierno francés encabezado por José, que estaban de acuerdo con esa reforma. Entonces el resto de la población, en forma despectiva, los llamaba así, afrancesados, porque eran los que estaban a favor de la invasión, a favor de los cambios, a favor de todas esas reformas implementadas por Francia en España. Y estaba el otro grupo, que eran los del Frente Popular. Este grupo habíamos dicho que era completamente heterogéneo. Estaba formado por una diversidad de ideologías, pero que al final y al cabo eran aquellos que luchaban en contra de la invasión napoleónica. Y aquí estaban los mismos absolutistas que habían perdido los derechos de todos los privilegios a causa de esta invasión. Estaban los liberales, que también se habían visto afectados, y estaban los ilustrados. Todos ellos dentro de este frente patriótico. Y aquí se escapó, estaba el otro pequeño grupo que era considerado como los apáticos, que a ellos no les importaba nada lo que estuviera sucediendo en ese momento, ni a favor ni en contra de la invasión. Ok, luego con esta guerra de independencia, pues aparece lo que es cómo fue evolucionando ese conflicto, evolución del conflicto, Y aquí pues podemos nosotros identificar perfectamente que al inicio pues fueron muchos éxitos de las tropas españolas. En Bailén de julio de 1808, luego Napoleón en España pues prácticamente dominó toda la península en 1809. Un año después prácticamente la tenía dominada. Hay una guerra de guerrillas que es como una forma de desgaste que implementó la población en contra del ejército francés.
hay una ofensiva anglo-española, donde hay ya aquí el apoyo del ejército inglés y los mismos portugueses para tratar de liberarse de lo que es la invasión napoleónica. Todo esto va desde 1812 hasta 1813, que es donde está el grueso de las batallas. Luego ya viene lo que es el Tratado de Valencia. Y por último, la retirada de Napoleón. Mire cómo empezó. Primero, algunas batallas del ejército o del ejército irregular de España, hasta terminar con la retirada de Napoleón. Habíamos dicho que al término de lo que son las Cortes de Cádiz, perdón, de la Junta Central, vienen y aparece la Corte de Cádiz, quienes en su momento pues elaboran el proyecto de la famosa Constitución de 1812. Y aquí pues la Junta Suprema Central pues es la que convoca a esas cortes para que elabore ese proyecto. Luego pues en una reunión allá de 1812 empiezan a trabajarse lo que son en 1810, perdón, empiezan a trabajarse ya ese proyecto de las cortes. Hay una elaboración de la Constitución, la cual es aprobada el 19 de marzo de 1812. Y que por supuesto, pues esa Constitución tiene esto, un carácter liberal que tiene como objetivo terminar con el antiguo régimen. Pregunto, ¿se acuerdan por qué se le denomina la PEPA a esta Constitución de 1812? Porque fue declarada el día de San José. ¿El día? De San José. Ok, porque fue declarada el día de San José. ¿Y a los José les dicen? Pepe. Exacto. Y de ahí el nombre de la PEPA. Ok, muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Y luego pues nos vamos a la otra parte, así rapidito, lo que es liberalismo y absolutismo, ya en la época del señor Fernando VII, 1814-1833, que es la época del reinado de nuestro amigo Fernando VII, el cual empieza con eso, con la restauración del absolutismo, 6 años, 1814-1820, la vuelta de Fernando VII, que llega en 1814 otra vez a retomar por primera vez ya en forma oficial su periodo. Recuerden que traicionó la Constitución después que había jurado y había prometido respetar las leyes y las normas que en ella estaban plasmadas, simple y sencillamente no la respetó. ¿Con qué documento es que Fernando vuelve a gobernar en función del absolutismo? ¿Cómo se llama ese documento que los nobles y el clero le escribieron a Fernando para que volviera a gobernar en función del absolutismo? Vamos a ver quién se acuerda cómo se llamaba esa carta, una carta que los nobles escribieron a Fernando para que volviese a gobernar con el absolutismo. El manifiesto de los persas. Es correcto. Muchas gracias. Así se le llamó, Manifiesto de los persas, en donde los nobles le pedían a Fernando, los nobles y el clero, que volviese a gobernar en función del absolutismo. Y Fernando ve la posibilidad de hacerlo. Así es que crea un decreto para abolir esa Constitución. ¿Se acuerdan cómo se llama el decreto? Con el que abolió la Constitución y las Cortes de Cádiz. Real Decreto del 4 de mayo de 1814. Exacto. Ese es el decreto que le pone fin a la PEPA. Mira la PEPA, pobrecita.
no duró mucho, ni siquiera se estrenó como tal. Rapidito le dio vuelta otra vez nuestro amigo Fernando. Y ahí, pues, a consecuencia de ello, aparecen las persecuciones de los liberales, el restablecimiento del antiguo régimen, de las instituciones que tenía ese antiguo régimen. Hay una crisis enorme, hablando económicamente, ya que Fernando, el reino se ve afectado por los desastres de la guerra de independencia, todo el Estado español. Hay pronunciamientos liberales de parte de algunos militares que ya no están de acuerdo con lo que es el antiguo, con el absolutismo, con el gobierno absolutista de Fernando VII. Y luego, aunado a toda esa crisis que se está viviendo en España, hay un acontecimiento paralelo en América. Las colonias americanas en ese momento inician un proceso de emancipación de la corona española. ¿Por qué razón? Ellos aprovechan porque en ese momento hay un vacío de poder de 1808. También hay lo que es el protagonismo que en ese momento empiezan a tener los criollos ilustrados en América. A nosotros desde pequeños tal vez nos vendieron mal la historia. Nos dijeron que los padres, los próceres de la patria en su momento, desarrollaron este proceso independencista pensando en la población. Pero la verdad es que los criollos en ese momento en las colonias americanas eran los dueños de esas enormes cantidades de tierra, de riqueza. Entonces tenían que pagar impuestos a la corona española. Y por eso es que inician el proceso de emancipación. Claro, al final nos beneficia a todos, pero los próceres iniciaron eso porque ellos eran los principales beneficiados de esa acción. Se crean las famosas juntas revolucionarias. Hay una proclamación de la independencia, que ya sabemos la fecha que está por ahí, que siempre la celebramos. Hay un periodo de guerra desde 1814 a 1824. Hay derrotas españolas y la famosa pérdida de las colonias. Por ahí está el temita ese que lo vamos a trabajar. Vamos a ver, pues tenemos 2 horas la próxima semana, entonces ahí la vamos a aprovechar. Luego tenemos pues la finalización de esta etapa. Hay una crisis enorme por esta misma situación de crisis que viven las coronas. Mandan a este señor Rafael del Riego al frente de un grupo de soldados que se vaya para América. Se niega él, se rebela contra Fernando VII y prácticamente lo obliga a que jure nuevamente la Constitución y que retome las reformas liberales. Claro, eso no estaba fácil, ya que significó pues enfrentamientos con el rey, la iglesia y los nobles. Hay levantamientos de campesinos a favor del Riego y en contra del mismo Fernando. Hay una división de los liberales que se convierten en los moderados y los exaltados, los que quieren cambios, lo que ya veíamos anteriormente, y que eso genera una crisis en este trienio, que abre las puertas a Fernando para que pida ayuda a la Santa Alianza, dando origen a lo que es la década ominosa. Y Francia pues es designada por la Santa Alianza para que ayude a Fernando y manda a su ejército, a los 100,000 hijos de San Luis, para que coloque otra vez en el poder a Fernando, pero ya no como un rey liberal, sino como un rey absolutista. Hay una represión en contra de los liberales, hay exilios, hay encarcelamientos y fusilamientos a consecuencia de lo que es la restauración del absolutismo. Hay pronunciamientos militares posteriormente, hay graves problemas económicos,
A eso se le une lo que son los problemas dinásticos por la sucesión a la corona entre los carlistas y los isabelinos. Muere Fernando en el 1933 y dejan el poder a su hija Isabel, ¿eh? Y con estos problemas, pues aparece lo que se conoce la Primera Guerra Carlista. Ok, preguntas hasta acá, chicos y chicas. Todo el tema del antiguo régimen, me imagino que sí está más claro que nunca. ¿Sí? Sí, profe, yo digo que no hay preguntas. Ok, Sergio, muchas gracias. Bueno, nos quedamos hasta acá. Buen provecho a todos. Antes de que se retiren, escríbanme presente en el chat, por favor, y el que va escribiéndolo, buen provecho. Se puede ir saliendo y nos vemos la próxima hora que tengamos. Ok, muchas gracias, buen provecho y bendiciones para todos.